pues vamos a dar inicio. Bueno, como algunos de ustedes ya me conocerán, mi nombre es Jan Charles. Eh, por algunas situaciones ajenas, me he interesado en dar esta pequeña formación para que puedan entonces conocer qué es la herramienta de QGIS y cómo esta herramienta se sustenta para poder seguir avanzando con los conocimientos de R. Entonces voy a dar una breve introducción, no más de 5 minutos, sobre cómo funciona la información geoespacial y cómo esto se adhiere a la importancia en el aspecto epidemiológico, como epidemiólogos que son. Entonces vemos que QGIS es un software, ¿verdad? Pero antes de hablar de QGIS tenemos que hablar de los sistemas SIG. ¿Qué es un SIG? Un SIG es más nada que los sistemas de información geográfico que tienen características y propiedades. Dentro de dentro de sus propiedades están la elaboración de mapas, la cartografía, la geografía y otras propiedades como las que se pueden utilizar para llevar la información del mundo real a un SIG, en este caso a un software. Existen muchísimos tipos de software relacionados a los datos geoespaciales, en este caso a los SIG. Uno de ellos es QGIS, del cual estaremos hablando, y otro más popular es ArcGIS. La diferencia de estos dos es que QGIS es open source. Usted lo puede descargar de manera gratuita. Adelante, Mati. Buenas noches, compañeros. Maestro, hay unos compañeros que me dijeron que no pudieron estar esta noche. Si hay posibilidad de grabar la clase. Ah, Ah, perfecto, perfecto. ok, gracias. Listo. Vamos a poner esto a grabar entonces. Bien. Bien. Entonces, decía, vamos a ver si no ocurre nada. Decía que tenemos los diferentes sistemas SIG, entre ellos está QGIS, está ArcGIS, pero el caso de QGIS es un software open source que no requiere licencia, es completamente gratis y que nos permite a nosotros trabajar de manera eficiente sin ningún inconveniente en ese sentido. Bien, está por otro lado ArcGIS, que sí es un software que es de pago, bastante costosa, o un poquito la licencia, pero también tiene excelentes funcionalidades en ese sentido. Lo he visto en producción, bastante bueno, pero también QGIS hace el trabajo. Bien, entonces tenemos, vamos a la siguiente, ¿qué son los SIG? Nos dice que un SIG es un conjunto de herramientas informáticas diseñadas para trabajar con datos que tienen un componente espacial, como le he estado mencionando, donde, es decir, que lo que busca es la ubicación del mundo real y lo trae en un software. O sea, ¿qué está pasando allá afuera en el mundo real? Y poder representar esa información en un software. ¿Para qué? Para poder obtener las diferentes propiedades como la captura, que es la parte de la recolección de los datos, el análisis, pero aquí se adhiere a lo que es el análisis geoespacial, ¿verdad? Tenemos las variables epidemiológicas que corresponden a espacio, lugar y tiempo. Entonces, en esto se conlleva justamente esta información del procesamiento, que es cruzar información espacial para descubrir relaciones ocultas, visualizar esta información y, no menos importante, entonces tomar la decisión. Inclusive, esto nos permite hacer lo que es interpolar, ya eso es un componente que más adelante lo pueden aprender, en el cual me permite identificar cuál es la trayectoria, por ejemplo, que está incidiendo en una enfermedad determinada, por cómo este se está distribuyendo
o qué trazo, según los casos que se están reportando, está ocupando un territorio determinado, que justamente fue lo que vio uno de los padres de la epidemiología moderna, ¿verdad? Con lo que ocurrió con el señor Jon Snow, ¿verdad? Que lo conocen muchos ustedes. Entonces justamente es llevar esa ciencia de la cartografía y la ciencia de la salud en un solo lugar. Entonces tenemos estos sistemas de información que nos permiten obtener estos resultados. Bien. Entonces, eh, continuando con esto, quiero que tengan esto siempre presente, desde la captura de la información, el análisis y la visualización hasta la toma de decisiones. Bien. Entonces, ¿por qué es importante un sistema SIG en la epidemiología? Cabe resaltar que necesitamos conocer dónde se están efectuando los casos, cuál es el tiempo, o sea, la fecha, el lugar, que es el lugar espacial, y qué tipo de sospecha o cuáles son los signos y síntomas que también pueden incidir en esa captura de información. Entonces, ¿qué papel juega los SIG aquí? En la epidemiología se necesita responder preguntas fundamentales sobre la distribución de la enfermedad, dónde ocurrió, cómo se extiende por el territorio, que esa extensión del territorio puede obedecer a un mapa de interpolación. Existen diferentes tipos de mapas, a lo que le llaman mapa de calor, que es más un mapa de distribución. Están los mapas de riesgo, también están los mapas de interpolación, como ya mencionaba, y también existen otros tipos de mapas que se pueden representar en un análisis, que no solamente es un tema de distribución, porque ya eso sería una estadística descriptiva, pero ya con interpolación, geoanálisis, ya el panorama se abre mucho más y se obtienen muchísimas informaciones. Entonces, si tenemos qué factores ambientales o sociales influyen en su propagación, o sea, podemos cruzar estas informaciones con otros datos, por ejemplo, con el censo, con mapa de riesgo, si esa zona, si hay un mapa en el cual represente que en esa zona del río tienen ciertas problemáticas de la calidad del agua, entonces identificar si dentro de esa población puede haber una correlación entre la calidad del agua que hay que están cerca del río con respecto a los brotes que se están reportando. Entonces, tener esa mente abierta, porque déjeme decirle, y debí comenzar con esto, este mundo con los datos geoespaciales es sumamente enorme, es bastante grande, dado que la cantidad de información que se pueden sacar y que se pueden recolectar son indefinidas, porque al final estamos tratando con el mundo real. Entonces, en ese sentido, tenemos varios puntos que los sí proporcionan las herramientas ideales para abordar estas cuestionantes y según el nivel de evaluación que también nosotros necesitamos. Esto nos permite, desde el aspecto de la epidemiología, de dónde ocurren las enfermedades en el espacio, cómo se distribuye en el territorio en función del tiempo, y también en ese punto número 2 me gustaría detenerme un poquito, es que también yo puedo inferir, ¿verdad? En ese sentido, quiero saber desde el 2000 o desde el año 2000 al 2026 cómo se fue comportando cierta enfermedad, cómo fue la evolución, cuál fue el valor promedio por caso, por la semana, cuáles fueron las semanas que hubieron mayor evento en una determinada región o provincia, en función del tiempo, en función de los años, en función del mes, cuál fue el mes donde hubo mayor incidencia. Todo eso podemos sacarlo. O sea, hay un mar de índices que se pueden sacar según lo que nosotros queramos, ¿verdad? Claro, tenemos que tener bien definido qué es lo que queremos sacar. Entonces están los factores ambientales y sociales que influyen en su propagación, la calidad de vida de esa persona, el índice de pobreza, el índice de vida de esa población, cuál es el nivel educativo, el nivel adquisitivo,
todos esos elementos podemos cruzarlo en una sola variable, perdón, en un solo lugar, que son los datos geoespaciales, y poder entonces sacar mayor información que nos permita a nosotros, y en especial a ustedes, los epidemiólogos, poder tener más datos para la toma de decisiones. Entonces, en el aspecto del SIC, lo que podemos hacer es identificar zonas con mayor concentración de casos, detectar brotes emergentes de forma temprana, y que también esto nos sirve a nosotros como parte del monitoreo, ¿verdad? Analizar riesgos ambientales asociados, cuáles son esos riesgos que pueden tener correlación con el evento, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del polvo de Sahara, cómo este polvo que afecta a la salud en el aspecto respiratorio, cuáles fueron las provincias que se ven afectadas en función de este fenómeno. Entonces podemos concluir o identificar que como viene por el este, por la zona de África, que las personas que están más propensas son las personas que viven más o menos en la zona este, ¿verdad? Y poder georreferenciar, o en caso de terremotos, de la precipitación, que es lo que más abunda en temas de leptospirosis y otras enfermedades como las enfermedades transmitidas por vectores, identificar cuáles son de esos vectores o cuáles son de estas enfermedades que ha habido, que tienen mayor incidencia en función de un evento climático, de un evento social, etc. Entonces tenemos planificar la intervención sanitaria eh, para, para para ser más eficiente a la hora de hacer el análisis y hacer toma de decisiones. Entonces, en consecuencia, entrando ya en materia, ¿qué es QGIS? Entonces, QGIS, como mencioné, es un software open source que nos permite entonces poder llevar todo lo anteriormente dicho a un solo lugar, desde diferentes tipos de fuentes de datos, desde un formulario, desde un Excel, desde una base de datos, desde un archivo en CSV, desde un archivo TXT, o sea, de diferentes fuentes, en especial en sus propios, en los propios archivos que son geoespaciales, como son los shapefile, que de eso hablaremos más adelante, para poder entonces poder trabajar con este software. Entonces, como ya se había dicho, este software es completamente gratuito, no tiene ningún costo, es fácil de usar, ¿verdad? Y esto va por niveles, porque en nivel medio, en nivel bajo, nivel medio y nivel avanzado, según lo que usted quiera hacer, hasta llegar a un punto de poder automatizar todo un proceso y poder programar en la misma plataforma. Tenemos que también multiplataformas que lo pueden utilizar en diferentes sistemas operativos, Windows, Linux y Mac, y el uso en la salud, que también se puede utilizar en el sistema de salud, en especial en los datos geoespaciales. Inclusive muchos países han adoptado el uso de esta herramienta para estos fines y más adelante. Bien, entonces tenemos que existen diferentes tipos de datos en los SIC, que son los datos, existen dos tipos, son los datos vectoriales y los tipos raster. Pero en este caso, para este evento, yo me voy a concentrar en hablar solamente de los vectoriales, porque los vectoriales son de momento que le puede interesar, dado que existe cierta complejidad con los datos raster, pero eso puede quedar ya para una próxima sesión, si Dios lo permite. Para concentrarnos en los datos vectoriales constan de varios tipos, que son los puntos, que son las líneas y que son los polígonos. En los puntos, que está adherido a las coordenadas X y Y, que establece en qué lugar estoy yo. O sea, yo estoy ahora mismo en una posición geográfica que puede darse por la longitud y la latitud. Entonces, tenemos las líneas que evidentemente son múltiples puntos interconectados, abiertos, o sea, en una serie abierta, en un intervalo abierto. Y tenemos los polígonos, como ya sabemos, que son áreas cerradas. Entonces, ¿qué sucede? Que el OSIC trabaja principalmente con estos dos tipos dentro de los vectoriales y los raster, mientras que en los vectoriales se representan objetos del mundo real. O sea, con los vectoriales usted representa el mundo real mediante geometría de manera precisa, y se divide en estas tres que ya mencionamos. En los puntos
en las líneas y en los polígonos. Esto no es de todo cierto, porque realmente están los puntos y los multipuntos. Están las líneas y están las multilíneas. Están los polígonos y están los multipolígonos, como están los colectores. Los colectores es cuando usted tiene todo en un solo lugar. Que eso pues se puede seguir abundando en lo más adelante. Entonces, dentro de los puntos tenemos que esto representa esto representa ubicaciones específicas en el espacio. En epidemiología se puede utilizar para geolocalizar casos confirmados por pacientes, hospitales y centros de salud, como también hospitales y centros de salud y centros educativos, laboratorio diagnóstico, como yo había hecho un estudio que no ha salido a la luz por tema de confidencialidad, sobre cuáles son las bombas de combustible que están en áreas donde hay centros educativos y centros de salud. Entonces, tener estos datos de todas las bombas que están en los centros, de todas las bombas, tener los datos de los centros educativos y tener los datos de los centros médicos, de los centros de salud, pues me permite correlacionar cuáles son los centros educativos, centros de salud que pueden tener ciertas situaciones en caso de que haya un evento en una bomba de esa. ¿Verdad? Entonces, justamente teniendo la información de los puntos me va a permitir identificar y hacer este tipo de análisis. En el caso de las líneas, tenemos que estos representan trayectorias, conexiones y reconexión de líneas. Ejemplo en la epidemiología es la ruta de ambulancia y transporte sanitario, caminos de acceso hacia centros de salud, redes de abastecimiento de agua. Aquí es muy interesante porque me permite identificar que si hay una población o una comunidad que haya habido múltiples casos, pues poder trazar una ruta de manera óptima para yo ir dando asistencia en ese sentido. O, o tomar todos los puntos, ¿verdad? Que yo tenga y trazar rutas de objetivas para yo poder solucionar ciertos problemas o hacer un estudio según a conveniencia surja. Entonces tenemos por último los polígonos, que se representan mediante área o superficie delimitada. Son esenciales para agrupar datos por zona, como provincia, municipio, sector, barrio, distrito y área de cobertura. Es importante que esto tiene niveles de prioridad. ¿Qué significa? El nivel de prioridad es la superposición que va a corresponder a que yo no puedo poner un polígono por encima de un punto, porque evidentemente el punto va a estar por debajo del polígono y yo no voy a poder ver ese punto. Lo que significa que yo tengo que tener entonces el punto como mayor prioridad por encima del polígono. Al igual pasa con la línea, que las líneas entonces tengo que tenerla por encima del polígono para yo saber entonces en un área determinada cuáles son los puntos o casos o hospitales que están dentro de un área en específico. Bien, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ya estamos casi finalizando. Entonces tenemos los rasters, que ya los rasters son más especializados porque nos proporcionan informaciones mediante cuadrículas valorados en pinceles, en donde los satélites, como los satélites de la NASA y de la Unión Europea, proporcionan informaciones constantes sobre datos de temperatura, precipitación, humedad y demás, en el cual podemos correlacionarlo en un evento determinado o un lugar determinado para ver la incidencia en función del evento atmosférico en especial, como es el caso, por ejemplo, del huracán, del huracán y tormenta Melissa, como también el polvo de Sahara, que justamente esto se mide mediante sensores completamente especializados para los fines. Por otro lado, entonces ya llevando a un ejemplo, tenemos un caso de dengue en donde podemos ubicar los casos que se hayan reportado en un área determinada, tener un polígono, identificar un polígono o representar un polígono, cuáles son ese grupo de casos en donde se visualiza, si en el distrito, si en Santiago, si en La Vega, si en Samaná, etc. El evento, en este caso, la precipitación, ver
en donde ha habido mayor incidencia de precipitación en función de los casos del dengue, de dengue que se haya reportado. Tomando evidentemente lo que es, vamos a ver la palabra, el tiempo de incubación en función de si el agua está posada y toda esa parte que conlleve entonces cada característica de una enfermedad determinada. Entonces, ya aquí las ideas clave para recordar es que los SIG son un sistema para capturar, analizar y visualizar información. QGIS es una herramienta poderosa para entonces nosotros sacar y darle información y poderla procesar. Tenemos los vectores que se representan mediante puntos, líneas y polígonos. Los raster pues entonces son imágenes formadas por píxeles que solamente tienen valores numéricos, a diferencia de los polígonos que de los vectoriales, que puedo construir tablas, tablas y matrices, refiriéndome a columnas y filas. Sin embargo, los rasters solamente constan de valores numéricos, de una matriz con valores numéricos. Entonces, sumar la epidemiología con los SIG nos proporciona mapas que nos permite comprender la distribución espacial de enfermedades y el control de brotes de forma más eficiente y poder entonces ver cuál va a ser esa trayectoria en función de los casos reportados. En ese sentido, ya para cierre, tenemos un ejemplo, en este caso, de una interpolación. Vemos como tenemos diferentes tipos de puntos, tanto rojo, azul, verde, y esto nos da una desagregación de cómo a qué lugares yo le tengo que dar mayor prioridad. O sea que utilizar esta herramienta para temas de procesamiento de datos geoespaciales pues nos proporcionan a nosotros superpoderes para los fines del lugar. En ese sentido, tener estos conocimientos y con la práctica que vamos a hacer ahora nos va a abrir ya un panorama más amplio de cómo utilizar este software para los fines del lugar. Si no hay alguna pregunta, pues continuamos con nuestra sesión. Entonces yo voy a proceder a abrir la herramienta de QGIS. QGIS es importante mencionar que trabaja únicamente con un solo proyecto. Se trabaja con un solo proyecto a la vez. No es que usted va a tener un proyecto, dos proyectos trabajando simultáneamente. No. Con QGIS usted tiene que trabajar un único proyecto a la vez. Si estoy trabajando con casos de precipitación y dengue, entonces yo abro el programa y solamente estoy trabajando únicamente con un proyecto. No puedo trabajar varios proyectos a la vez. Como pueden ver, esta es la interfaz de QGIS. Me dice si se visualiza. ¿Se ve? No, no se ha movido. Okay. No. Creo que fue esto que pasó. Ahora sí. Me indica si se visualiza. Ahora sí. Ahora sí. Bien, tengo por ejemplo algunos trabajos que ya he realizado. Esta es la interfaz de QGIS, perdón, donde nos muestra en la primera pantalla los trabajos más recientes que se han realizado, que se han elaborado. Mi columna de navegación, mi columna aquí de capas y aquí de estilo de capas, como mi área de herramientas aquí por encima. Entonces si abrimos uno, por ejemplo, vamos a ver qué se movió. Por ejemplo, que lo que representa es la distribución del consumo de energía en Santo Domingo Este. Y imagínense ustedes que estos fueran los casos que se reporten por una enfermedad, por un brote determinado. Y nos indica brevemente que el área roja es donde hay mayor intensidad en función del brote, ¿verdad? Ya se caería en la conclusión cómo dentro del proceso de investigación
cómo se produjo, cuáles son las personas que fueron afectadas por rango de edad, por sexo, cuál es la cobertura de la zona, la cantidad de centros educativos, o sea, según los indicadores que nosotros vayamos midiendo, es pues lo que nosotros vamos a ir sacando. Ya todas estas cosas que o sea, esto que le estoy presentando solamente es la punta del iceberg. Esto puede irse a otros niveles según su necesidad. Entonces, lo que le decía, ya aquí ya yo no puedo abrir otro proyecto para trabajarlo, sino más bien para, al momento de yo finalizar, pues lo único que me queda es abrir un nuevo proyecto, que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, para yo trabajar con QGIS y poderle proporcionar información debidamente correcta, lo primero que tenemos que hacer es que creo que ya ustedes tienen un shapefile. Un shapefile está compuesto por varios archivos que pronto les voy a estar mostrando, que al momento de borrar un solo archivo de su serie, ya el documento se daña completamente. Aunque usted lo vuelva y lo copie, se dañó. Entonces, en ese sentido, quiero siempre hacer la aclaración primero. Lo primero que vamos a hacer es a dirigirnos para cargar un shapefile, una capa, es ir en capas, en Ledger, y agregar nueva capa vectorial. Fíjense que tenemos capa vectorial, capa raster, pero lo que nos interesa ahora es trabajar con el vectorial. Vuelvo, capas o Ledger, y voy a agregar capa. Aquí me sale un cuadro de diálogo donde me indica de dónde está eso, o sea, dónde está eso, vamos a buscarlo. Entonces le doy al otro puntito y voilà. Entonces me envía, ya prácticamente estaba ahí. Siempre estoy trabajando con estos sharefiles y listo. Selecciono, tengo diferentes tipos, miren aquí, lo que le he mencionado. Si yo busco provincia, censo provincia, creo que se llama. Vamos a buscarlo. Ok, mirenlo aquí. Este es de barrio. Vamos a buscarle provincias. Aquí, miren aquí. Aquí tengo el que toma toda la información. Y fíjense que finaliza, si lo pueden ver, en .shp. Entonces yo tengo otras extensiones que es .prj, que es de proyección. Si se elimina ese, no se va a abrir esto. Tengo también el SBX, que guarda las conexiones entre los diferentes archivos. Y también tengo el que guarda la tabla, que no lo estoy viendo. Aquí, el de configuración, que guarda las tablas. O sea, lo que contiene la información de los atributos. Los atributos son los datos que usted va a ir suministrando. Entonces, aquí abro mi capa, la agrego y tengo mi mapa. Ahí ya yo tengo mi mapa de la República Dominicana por sus diferentes provincias. Y si yo quiero agregar más capas, pues puedo ir haciéndolo igual. Voy a capa, agregar vector, capa, y selecciono nuevamente. Y voy y tomo una capa que me interese, quizás por región. Y aquí tengo mi capa por región. Entonces yo puedo encender y apagar una capa respectivamente según lo que yo necesite. Esto puede también combinarse, o sea, yo ver en una región, cuáles son las provincias que inciden en esa regional, que eso sería otra parte también ya un poquito más intermedio. Aquí lo estamos viendo un preámbulo en general, y cortar inclusive una regional en específico para yo trabajar con una provincia en específico, por ejemplo. O sea, y no tener que trabajar con todo el país necesariamente. Como es el caso aquí, que puedo añadir de nuevo, añadir una capa. Tengo una carpeta que se llama La Vega, por ejemplo. Y aquí se hizo un trabajo hace un tiempecito. Y solamente me va a aparecer
Fíjense aquí, lo puse 2 veces. Déjenme eliminar esto. Apago todas las demás y solamente me va a aparecer pues La Vega. Y si yo necesito únicamente trabajar con La Vega o con otra provincia en específico, pues hago mi análisis correspondiente, selecciono y corto, por decirlo así, mi provincia de lugar como mi regional y según el análisis que vaya a realizar. Bien, entonces podemos ir apagando estas dos que no nos interesan de momento. Si queremos proporcionarle información a esta capa, pues entonces lo que tendríamos que presentar es irnos a clic derecho, ¿ya? E ir a Open Attribute Table, a la tabla de atributos, que nos muestra la composición, como se visualiza aquí, la composición del mapa, donde me dice la provincia, la región, la toponimia, que corresponde al nombre único de la región, de las provincias. Tenemos el enlace y tenemos otros valores que no son relevantes. Y es aquí donde, si usted me ha prestado atención, pues entonces préstemela 10 veces más. Lo que esto obedece, esto no es una regla general, porque usted puede recibir un mapa de la República Dominicana en ese sentido. Adelante, Andreina. ¿Sí? No se escucha. Su micrófono está apagado. Buenas noches a todos. Estamos en R, ¿verdad? Para llegar ahí, a donde usted está ahora, desde R, ¿cómo lo hacemos? No procede. Ahí estaríamos adelantándonos y no es el motivo de que llevemos todo esto a R, porque esto se desliga de R. O sea, se sale del contexto. Porque si no dominan esto, R se le va a hacer muy cuesta arriba. Por eso le estoy diciendo Gracias. cómo funciona. Bien. Entonces, sé que el interés de muchos es que lo vean en R, pero créame que van a coger mucha lucha y la curva de aprendizaje va a ser más extensa si no lo hacen en QGIS primero. Entonces, y entender cómo es la mano de obra antes de hacer el robot, por decirlo así. O sea, suponga que QGIS es usted hace la cosa muy manual y que con R es hacerla ya de manera automatizada. Si no conoce el proceso manual, créame que hacer una automatización va a ser un poquito cuesta arriba, que puede ser para otra sesión. Entonces, tomando en cuenta, retomando, este es mi supuestamente base de datos. Antes de la intervención de la dama, aquí, si usted tiene un mapa, ¿verdad? Este amarillo es por la selección que hice. Vamos a seleccionarlo. Si a usted le suministra un mapa de la República Dominicana, no crea usted o no vaya a pensar usted que van a tener estos mismos valores. Siempre hay que hacer un proceso de validación y de calidad del dato para yo saber con qué me estoy enfrentando y no morir en el intento. Yo siempre me asesoro de trabajar, si voy a trabajar con este mapa, entonces significa que yo tengo que trabajar con estos datos. Si supongamos que Matthew me manda un mapa que tengan otras características, pues entonces yo no puedo entonces trabajar con estos datos, con las características que Matthew me da. Tengo que trabajar con la característica del mapa que me mandó Matthew. No sé si queda claro esa parte. Entonces, al momento de yo trabajar con esto, pues lo que procedo es a copiarlo. Aquí está, lo copio. Abro un Excel nuevo. Abro un Excel. Vamos a cerrar este. Aquí está. Y copio la información. Perdón, pego la información. Aquí me aparece la geometría. Esto es una parte que no me interesa. Voy a eliminar todo lo que no me interesa. Puedo dejar la provincia, no importa. Puedo dejar la regional, puedo dejar la toponimia, puedo dejar el enlace. Y esto a mí no me interesa tampoco. Quiero que vean algo.
que aquí, en especial en enlace y en los diferentes, cuando usted se posiciona en cada columna, fíjense que le va dando una información. Nombre, tipo entero de 4 dígitos. Enlace tiene, por ejemplo, en el caso de enlace, es de tipo string de 4 dígitos. Tenemos toponimia, que es tipo string, y tenemos también lo demás, que son tipo string. Entonces, yo tengo que tener las mismas características aquí. Fíjense que yo estoy teniendo valores con 0,118, 0,125 y otros valores que están por encima de 1000, etcétera. Entonces, yo tengo que poner toda esa información tal cual como la tengo aquí, que es el proceso entonces de la normalización de la data. Fíjense que yo no tengo esos ceros aquí, por lo cual comienzo a ajustar mis datos. Lo primero que voy a hacer, voy a establecer una condición diciéndole que si los valores son mayor que 1000, son menor que 1000, entonces concaténame con valor 0 el valor, perdón, así, vamos a poner de nuevo, si esto es menor que 1000, entonces concaténame con 0 este valor, de lo contrario, este mismo valor, para así rodar. ¿Qué le estoy diciendo con esta lógica? Le estoy diciendo, si este dato es menor que 1000, o sea, si se cumple, si es verdad que es menor que 1000, entonces agrégalo, concaténalo agregándolo un 0 por delante con el valor. Si no es así, entonces déjame el valor tal cual. Fíjense aquí que es lo que le estoy diciendo, déjame el valor tal cual. Cuando le doy enter, como 1001 no es menor que 1000, entonces se queda igual. Sin embargo, cuando le pongo al 502, que es menor que 1000, se cumple y le agrega el 0 por delante. Y así yo me la paso para no tener que tenerlo que hacer uno por uno. Entonces, lo que procedo es a pegar y a copiar esto como valor. No se puede dejar las fórmulas, porque inmediatamente se deje las fórmulas, pues entonces QGIS va a decir, amigo, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Lo cual, aquí yo acabo ya de eliminar la fórmula, fíjense, pegado como valor, mientras que aquí lo mantengo, ¿verdad? Procedo y elimino esto. Ahora resulta que yo tengo esta columna, sigo teniendo una situación con esta columna porque me está diciendo que este valor sigue siendo entero y tengo que llevar todo a tipo string. Entonces lo que se procede es a seleccionar, fíjense que tengo uno más aquí, a seleccionar, clic derecho, en formato de celda, y le digo que todas esas celdas pues sean texto, y listo. Ya aquí, espérense, vamos a ver, aquí, formato de celda, vuelvo, repito, texto. Ya aquí, entonces todo se convierte en texto, ya todo, mi columna es texto. Entonces, ¿qué procede? Yo quiero incluir la variable población, supongamos, la población, pero quiero ponerle población 2010, supongamos, 2020. Aquí hay un tema, es que QGIS no admite espacios en blanco, lo que significa que va a tener que tomar una decisión de si trabajar de manera conjunta o separarlo con un underscore, como usted lo prefiera, siempre y cuando no haya un espacio ni intermedio ni un espacio al lado. Tienen que siempre asegurarse esa parte. Bien, entonces aquí voy a agregar valores aleatorios. Estos no son valores oficiales de la población. Eso solamente a modo de ejemplo, para que usted me entienda. Bien, aquí ya yo tengo valores. Estos valores, si yo voy a hacer cálculos, sí tienen que quedarse tal cual como valores numéricos. Eso por lo tanto está bien, no importa. Esta parte está bien. Y si quiero entonces, asumiendo que esta información venga de la ONU, ¿verdad? Esto no es oficial, esto solamente es una demostración. Recuerden también, igual, quitarle la fórmula, lo que procede a copiar y a pegar nuevamente, ¿cómo qué? Como valor. Listo. Todo queda como valor numérico, no pasó nada.
Entonces ya yo tengo aquí mis casos, por ejemplo, dengue, mis casos reportados, y voy a crear aquí de manera aleatoria, valores aleatorios entre 10 y 100 casos, y mi caso. Igual, pasa lo mismo, copio y pego como valor. Entonces ahí ya comienzo, ahí ya yo tengo mi, entre comillas, mi base de datos, mi levantamiento que hice, y quiero conocer la incidencia. Yo no recomendaría hacer la incidencia aquí, es fácil, perfecto, pero si QGIS me da acceso a una calculadora y puede hacer todo eso, pues entonces lo dejo igual y no almaceno una variable más ahí sin necesidad. Entonces lo que yo voy a hacer es a proceder a almacenar la información llamándole grupo QGIS EPI versión 1. Lo guardo como un Excel o lo puede guardar como un CSV, no importa. Solamente siempre y cuando no haya, hay un dato curioso, no haya una columna aquí y dejar una columna en blanco. Por lo tanto, se procede a eliminar, lo más recomendable, todos, para que QGIS no dé problema. Como también ocurre abajo, si tenemos información que sobresalte una línea, lo ideal es que borremos todo y lo dejemos sin información previa para evitar que QGIS nos esté diciendo, óyeme, aquí como que hiciste algo mal. No poner tema de totales porque también todo eso se puede calcular en la en la herramienta de QGIS. Bien, entonces volvemos a QGIS y al momento de nosotros estar en QGIS, aquí lo tenemos, puedo ya cerrar esta parte que ya trabajé con lo que me interesa, y lo que voy a proceder es arrastrar entonces el documento que nosotros elaboramos aquí, y se va a crear, fíjense que nos lo acaba de crear como una capa más. ¿Podemos ver sus atributos? Claro que sí. Fíjense que tenemos nuestros atributos de lo que creamos, todo está bien, todo está dentro del margen que nosotros requerimos. Tenemos los valores, ¿verdad? Entero, string, que es lo que no más interesa, es lo que interesa ahora. Ya teniendo estas circunstancias, entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué procede a hacerse? A unir la capa de la provincia con mi información o mi levantamiento o mi investigación, mi base de datos, como usted le quiera llamar. Lo que procedemos es a ir a nuestra capa, ¿verdad? De la provincia, no de la base de datos, sino de la provincia, nuestra capa de la provincia, e ir a propiedades, y en propiedades aquí nos sale un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo pues tiene diferentes opciones, desde la información de la capa, el fuente de donde se está originando esa capa. Aquí me da la ruta en caso de que yo la quiera copiar o pegar y no tener que ir a la ruta donde está. Me da la simbología, los labels, la marca, la máscara. Si estoy trabajando con informaciones raster, puedo representar la información de manera tridimensional, y entre otras características más. Pero la que ahora mismo nos interesa entonces es esta que dice join o unir. En join yo voy a proceder, yo puedo establecer n cantidad de uniones, siempre y cuando base de datos tenga y siempre y cuando poder computacional también disponga. Porque QGIS, si usted tiene una computadora que no tiene mucha memoria o un procesador un poquito avanzado, pues créame que después de usted durar 2 horas trabajando un mapa y que usted no lo guardó y QGIS dijo hasta aquí llegué, bueno, yo te sabe que va a tener que durar 2 horas más en hacerlo. Como dato curioso. Entonces procedo a darle al signo de más. Como también si tengo uniones, puedo eliminarla o también editarla. En este caso, lo que vamos a proceder es a crear un join. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, óyeme, tú tienes una base de datos que tiene información, ¿con qué tú lo quieres unir? Entonces, yo tengo este enlace que voy a tomar el número del enlace. Fíjense que ahorita se lo dejé tal cual, aquí,
le dejé el mismo número de enlace y le agregué los datos correspondientes al evento. Por eso me aseguré de que yo estoy trabajando únicamente con los datos de el mapa que le presenté. El mismo ejemplo que le dije, si Matthew me da un mapa con otras características, tengo que trabajar con esas características que me dio Matthew, disculpándome que lo tome como ejemplo. Entonces, este dato, este enlace corresponde, ¿a qué corresponde? A mi archivo, a mi base de datos, el primero. Fíjense que lo selecciono. Y el segundo, tengo que seleccionar enlace que va a corresponder entonces a las características del mapa. Me di a entender en esta parte. Entonces, ya teniendo esto que le estoy diciendo, mira los valores que son iguales de la base de datos y del mapa, unifícalo. Quiero que lo unifiques y que me lo devuelva como si estoy trabajando con uno solo. Y evidentemente eso lo hace. Inmediatamente ya yo tengo todo eso, ya él me unifica los datos de la capa con los datos entonces de la base de datos. Procedo a darle OK. Inmediatamente, fíjense que ahorita me aparecían pocas columnas cuando voy a la tabla de atributos, y ahora tengo más información, indicándome que ahora yo estoy trabajando únicamente con las capas unificadas de mi base de datos y de mi mapa. ¿Lo ven? Entonces yo puedo agregar n cantidad de variables, cualquier variable que usted quiera. Todas las variables que usted quiera trabajar, la puede ir haciendo así. Si quiere añadir más información, por ejemplo, voy aquí y quiero sacar la población, pero la del 2021, que conseguí la data del 2021 porque me interesaba. Hago lo mismo, range between, entre una población tanto, bla, 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 bla. Y listo. Igual, copio, le quito, lo pego como valor, guardo y solamente tengo que hacer aquí, perdón, aquí no es, aquí, voy a mi tabla de atributos. Fíjense que se me agregó ahora la 2021. Igual tengo que actualizar entonces esto aquí. Voy a mi tabla de atributos. Vamos a ver si aparece ya. Miren aquí donde ya apareció. Tenemos la 2020 y tengo también la de 2021. O sea que voy haciendo los cambios ahí en tiempo real. Ya teniendo esta información, entonces procedo a lo que nos interesa. ¿Cómo visualizo esa información? Ahora, esos casos en este mapa. Pues en la simbología, en la capa, en el estilo de capa, del mapa, de la capa, fíjense que a medida que yo voy posicionándome en la capa, me va dando o quitando información respectivamente. En este caso, yo lo que quiero es, si usted no tiene esto de aquí, usted puede ir a propiedades y indicarle aquí donde dice simbología, y fíjense que igual no aparece la misma información. Procedo a darle, aquí hay diferentes propiedades, desde single symbol, la categoría, degradado, y yo le voy a dar generalmente el degradado, que es el que se utiliza para los datos descriptivos, y seleccionar entonces la variable. Fíjense dónde me aparecen los valores de la variable según lo que yo quiero sacar. ¿Qué yo estoy sacando? Yo no estoy sacando población, yo lo que quiero saber los casos de dengue por provincia. Selecciono mi variable, puedo pasarle un color, hacer un degradado, voy a utilizar este, el verde, y fíjense que no pasa nada todavía. Por lo tanto, tengo que darle una clasificación. Puedo indicarle la cantidad de clases que yo quiero mostrar en el degradado. Si le doy clasificar, me clasifica en 5 grupos. Si yo le digo, no, yo quiero clasificar esto en 10 grupos, fíjense cómo va aumentando según eso siempre será según su metodología. Entonces, como quiero 5 grupos, puedo también distribuirlo en diferentes tipos de modos de agrupación, en intervalos, en valores iguales y demás. Pero en este caso, eso será en escala logística, según lo que usted quiera sacar. Cada quien
va a tener una representación significativa. Aquí yo lo voy a sacar por cuantiles, en un grupo de 5 cuantiles, y al momento de yo darle, ¿verdad? De tener todo ok, pues procedo a darle ok. Y fíjense cómo ya yo tengo mi información de los casos de dengue en función de las provincias del lugar, lo que significa que en Santiago, Dios mío, que dichosos son los santiagueros, que es donde hubo menos casos reportados, como también la provincia que se encuentran en una tonalidad blanca. Si usted gusta, también puede cambiar la tonalidad, o sea, el color, en caso de que lo prefiera así. Fíjense que yo puedo cambiar el color por un grupo determinado, ¿verdad? Según mi área de interés en ese sentido. También puedo agregarle lo que son las etiquetas. Las etiquetas son nada menos una representación de cómo yo quiero que se vea la información. No es recomendable de que ponerle los nombres, señores. No hagan eso. Ponerle los nombres dentro de la provincia, pero se supone que se lo tienen que saber. O poner una leyenda debajo que indique los nombres. O que ponga, por ejemplo, las provincias, o sea, los números de la provincia. Y una leyenda que por cada número indique el nombre de la provincia para uno ayudarse en ese sentido. También otro dato que podemos sacar, por ejemplo, es la incidencia. Fíjense que aquí era lo que le decía ahorita. Voy aquí a simbología y yo tengo una calculadora que me permite sacar, por ejemplo, la incidencia. Y yo quiero sacar la incidencia que corresponde a la cantidad de los casos dividido entre la población por cada 100.000 habitantes según el criterio que ustedes tengan. Entonces aquí yo lo pongo entre paréntesis para que me haga esta operación primero, indicando, óyeme, yo quiero dividir la cantidad de casos que yo tengo entre mi población del 2021. Listo. Aquí, este se fue. Casos. Vamos de nuevo. Ok. Ahora sí. Casos. Lo divido y lo multiplico por 100.000 habitantes. Entonces, ya aquí, con esta fórmula, inmediatamente esto inmediato se aplica. Fíjense cómo se ha aplicado. Ya aquí yo tengo mi valor de incidencia en función de los casos reportados. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, estimados? ¿Duda? ¿Inquietud? Profesor, ¿y cómo yo llevo esa incidencia a que se vea en el mapa? Ya se visualizan en el mapa justamente ahora. Sí, paso en automático. Inmediatamente yo hago el cálculo. Fíjate que aquí me aparecen. Vamos a mostrarte de nuevo. Selecciono caso de dengue. Clasifico. Mira cómo ha cambiado los valores. ¿Lo tienes? Sí, por color sí, pero por ejemplo, ¿cómo yo llevo esa escala a que se vea desde el mapa? La leyenda. No, lo hace automáticamente. Fíjense que vamos de nuevo. Voy a sacar la incidencia, ¿verdad? Lo divido entre la cantidad, selecciono aquí en columnas y valor, selecciono mi año, mi periodo, por cada 100.000 habitantes. ¿Listo? Y fíjate inmediatamente que yo reclasifique, mira cómo ya yo tengo mi distribución. Ahora, si yo quiero representarlo, esta información, de esta manera, vamos a crearlo, que era lo que les mencionaba. Ya aquí, vamos a crear la visualización. Aquí yo mostraría mi mapa, ¿verdad? Vamos a ponerlo más bonito. Ese sería ya el producto final. Déjenme decirlo. Este sería el producto final. Donde yo tengo mis respectivas provincias. Aquí le pongo mi leyenda, ¿verdad? Fíjense que le puedo poner mi leyenda, indicándole que hay leyendas que yo no necesito mostrar, como esta. No la necesito mostrar, por lo tanto la elimino. Dejo esta. Puedo modificar este caso, indicándole casos de dengue.
dengue. Okay. Población 2021, por decir algo, ¿verdad? Puedo también ponerlo, población 2021. Bien, esto se puede poner más bonito. También puedo poner el título, leyenda. Listo. Aquí también le puedo poner, vamos a quitarle el transparente. Bien. Aquí puedo crear también lo que es un texto indicando que, por ejemplo, 01 está por 01, ¿verdad? Sí, 01. Provincia tal. ¿Ya? Provincia tal. 02, provincia tal. Y así me guío que en la provincia 01, que corresponde a tal, no hubo tanta incidencia en función de las demás regionales, de las demás provincias que sí tuvieron mayor índice de casos, que también eso se puede explicarse en información de manera directa aquí en otra leyenda, ¿verdad? En ese sentido, aquí también puede ir un título más riguroso, indicando, vamos a ponerlo aquí, número de casos reportados, de dengue 2021, etcétera. O sea, algo informativo, ¿verdad? En ese sentido, para no abundar mucho. Todo esto puede ir más grande. Todo esto tiene unas propiedades que también nos pueden ayudar muchísimo. Vamos a cambiar el texto, el tamaño. Aquí el tamaño. Podemos poner un poquito más grande. Podemos eliminar esto. Y así le puede poner el logo y demás. Esa sería la representación prácticamente como un producto entre comillas acabado. Esto evidentemente no son los estándares que yo utilizo. Ya yo puedo mostrar un caso de ejemplo de algo de mi trabajo. Pero ya eso sería prácticamente el panorama general de cómo se pueden trabajar los datos en QGIS. Teniendo esto en cuenta, entonces lo que tenemos que tener con lo que tenemos que quedarnos es cómo yo trabajo en QGIS para luego implementar eso en R. ¿Me doy a entender? Ya que son conocimientos, como le dije, esta es una herramienta especializada para los fines, para que cuando usted trabaje ya con R se le sea más fácil. Créame, se le va a hacer más fácil trabajar los datos geoespaciales, ya que R viene con funcionalidades especializadas para los fines y que entender la nomenclatura o esta parte mecánica, por decirlo así, de trabajar con los datos geoespaciales en el aspecto de la epidemiología, le va a facilitar mucho el trabajo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, inquietud? Ya con esta parte prácticamente cierro, exhortándole a ustedes siempre a hacer preguntas, practicar, si descargan la herramienta, socializar más adelante para ver esto de manera más especializada. Esto solamente ha sido un encuentro, como le dije yo a Matthew, prácticamente improvisado, debido a que por el gran cúmulo de trabajo que he tenido que hacer durante esta semana, se me ha dificultado a tener la reunión de manera rigurosa, pero entiendo que sí se pudo cumplir, gracias a Dios. ¿Hay alguna pregunta que le ha parecido? Y estamos completamente a sus órdenes. Gracias, profesor. Maestro, gracias. Mucha enseñanza esta noche. Yo tengo un par de preguntas. Primero, el Chefai que usted hable, porque yo vi uno que me mandaron, un mapa que me hicieron en R. ¿Viene predeterminado en QGIS o hay que descargarlo? No, eso como si siempre se descarga.
Oh, es una muy buena pregunta, porque es excelente pregunta, porque QGIS sí me permite ver, por ejemplo, otras capas, que son capas ya del mundo. Por ejemplo, aquí, vamos a ver si lo visualizo, que tengo tiempo que no abro estas informaciones aquí. Vamos a ver si veo un mapa de esto, que es lo que pregunta el compañero. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, Google Satélite, ¿verdad? Lo que le decía, esto es un tipo raster, por lo tanto no lo puedo superponer. Yo puedo también tener otro tipo de capas. Hay capas que son capas completamente especializadas. Por ejemplo, es eh, una capa de Terra, ya para tema de topografía, que ayuda bastante. Eh, en el caso de Google Maps, me ayudaría, ¿verdad? A la hora de yo saber, ok, que tengo varios puntos o crear los puntos aquí. Aquí también tú puedes crear los puntos, que eso puede ser otra sesión, no sé. Igual, y saber, bueno, esto pertenece al Distrito Nacional, por ejemplo, y saberlo, ¿verdad? En ese sentido. También existen diferentes, esta es una de las más utilizadas. Realmente es la de gris, la de esta, una de las más utilizadas para presentar informaciones de manera más bonita, ¿verdad? Con esa tonalidad de gris. Y inmediatamente yo hago estos cambios, aquí justamente se me elaboran estos cambios, como pueden ver, inmediatamente, en ese sentido. Ya es que si muevo esto, ya, ahora sí. Ya puedo seguir trabajando y se ve un poquito más delicado. O sea, es según lo que nosotros vayamos a hacer. Estas sí se pueden integrando mediante URL, pero lo que dice el compañero Matthew es que hay los vectores, todos, si no se hace, lo tienen que conseguir. Igual que los raster. No vienen determinados, ningún dato viene determinado en QGIS para esos fines. Salvo que sean estos archivos, estos raster tipo Mundi, y el que viene sí determinado es el OpenStreetMap, que sí viene por defecto, el único que viene con QGIS, generalmente, el único es este. No se ve tan delicado como los demás, pero hace un buen trabajo, porque muchos de los mapas que usted acaba de ver están montados en este esquema, en ese sentido, y tiene muchísimo valor, muchísimo peso, porque con ello he hecho grandísimo trabajo, muy valioso en ese sentido. Listo. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más, ha sido un placer. Espero que... sí, En la adelante. mano. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Me gustaría saber si podrían compartir la grabación en caso de que lo hayan grabado para uno verlo más detenidamente y poder tratar de replicar lo que has explicado hoy. Sí, claro. Yo lo puse a grabar. Espero que todo haya salido bien. Pues usted sabe que a veces la tecnología, pero de momento dice que sí, que está grabando. ¿Ya? En ese sentido. Sí. Gracias. Por tanto, ¿qué le ha parecido? ¿Hay alguna pregunta? Ya adición a la misma. Si no hay más nada. No, maestro, lo que vamos ahora es agradecerle por su tiempo y vamos a practicar. Entonces esperamos que usted esté disponible para las preguntas más adelante, porque va a haber más preguntas por ahora. Por ahora es un poquito difícil sacar todo, pero cuando empezamos a punchar, las Dije, preguntas van a empezar a surgir. dije cuando comiencen a dar todos los errores. Pero él hizo eso y a mí no me da. Exactamente. Ahí te va a venir la pregunta de él. Sí, esto es fácil. Créanme que si dominan esto, si hacen esto, R de una vez. De una vez, porque ya van a entender la lógica de cómo funciona todo esto.
y en cualquier lenguaje de programación, no solamente en R, sino en cualquier lenguaje de programación, no hay que hablarle mucho porque ya van a saber cómo hacerlo. Bien, por eso quise hacer el abordaje en conocer la herramienta para que luego lo puedan hacer en cualquier lenguaje de programación, sin distinción. Listo. Ok. Pues Gracias. ya lo último, antes para finalizar, es que todo se guarda. Y todo se guarda con un archivo shapefile. Fíjense que al momento de yo guardar, yo voy a poner aquí trabajo EPI B1, grupo 1. Fíjense que yo lo voy a poner EPI grupo B1. Fíjense que no me dice más nada, yo solamente le pongo ese nombre. Y aquí me dice el formato, pero inmediatamente yo le doy este formato. Miren lo interesante. Generalmente vemos un único archivo, generalmente. Pero cuando almacenamos, ya él me guarda mi proyecto. Y al momento de yo entrar aquí, fíjense que me genera este proyecto. Aquí yo estoy trabajando este proyecto. Por lo tanto, yo puedo también almacenar la información de otra manera, que es mediante un archivo shapefile. Aquí yo quiero que me lo guarde como un archivo shapefile. Cuando yo le digo aquí, quiero que me guarde toda esta información igual. Voy a descarga, vengo aquí, creo que fue aquí, grupo B1, y le voy a decir EPI. No es bueno que se llamen con el mismo grupo, por el mismo nombre, grupo B1, al menos para diferenciarlo. B1, EPI, grupo B1. Fíjense que al momento de yo almacenar, él me guarda inclusive toda la información con la base de datos. El Excel se me puede eliminar si quiere, que se elimine el Excel, pero ya yo voy a tener mi información aquí que ya no va a tener que ver con el Excel, sino que yo voy a tener como una nueva información geoespacial, un vector nuevo, sin tener que conectarse a Excel. El Excel se puede perder si quiere. Entonces, fíjense que me devuelve esta misma información, pero al momento, fíjense que me lo pone como en principio, un solo color, pero yo puedo acceder a su tabla de atributos y miren que yo tengo mis informaciones igualitas. ¿Lo ven? Ahora, cuando yo voy al archivo, miren todos los archivos que me generó. Si borro tan siquiera, porque quise borrarlo, uno, ya pierdo todo. Pierdo todo. Entonces, el más importante es el punto SHP, que es quien unifica todo. El CHX, se enlaza a todos. Es la base de datos, porque ya yo tengo una tabla. Fíjense, DBF es la tabla. El PRJ es la reproyección, que eso hay que hablarlo porque esa es la parte más importante de los datos geoespaciales. ¿En qué proyección geoespacial yo estoy trabajando? Que eso ya puede ser para una próxima, porque esto solamente en proyección nos tomaría hasta una hora solamente hablando de este tema. Así que con esto culmino, para así que sepan cómo se guarda tanto un proyecto como un archivo shapefile y poderlo igual comprimir, y usted lo puede compartir. Le puedo compartir esto, usted lo va a abrir con QGIS y le va a aparecer igualito como si lo estuviéramos trabajando aquí, solo que evidentemente le va a aparecer de esta manera porque usted no ha seleccionado aquí en la categoría, en el degradado, con qué usted realmente quiere trabajar. Ya los nombres de la variable cambian porque toman el nombre del archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, estimados, muchísimas bendiciones. Recuerden que el conocimiento es para compartirlo y que compartirlo pues no hace más sabio. Así que muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Gracias a usted, maestro. Le esperamos el documento y la grabación, por favor. Listo. Muchas gracias. Gracias a usted. Pase buenas noches. Igual. Buenas noches.